Bloquearon su único camino, pensando que un anciano no se resistiría. En lugar de eso, dio vuelta a la situación, construyó un peaje y les hizo pagar simplemente para ir a trabajar. Todos los días, Calvin Merriweather nunca había sido el tipo de hombre que se apresura. A sus 62 años, se movía como quien comprendía el valor de la paciencia, de quedarse quieto y dejar pasar el ruido. Durante la mayor parte de su vida, trabajó en San Bernardino, California, en el Departamento de Obras Públicas, arreglando baches, coordinando cuadrillas de carreteras y tratando con burócratas que apenas recordaban su nombre una vez que sus aceras volvían a estar lisas. 38 años de trabajo agotador y tonterías burocráticas. Pero ahora ya había terminado. Utilizó su pago de jubilación y sus ahorros para comprar un terreno en las afueras de Bastrop, Texas, a unas 30 millas al este de Austin. No fue bonito en el sentido tradicional. Manchas secas, un cobertizo destartalado, maleza trepando por una cerca oxidada. Pero cuando Calvin se paró en el medio, con las botas enterradas en el polvo, vio algo que nadie más pudo ver. Posibilidad. Él no buscaba lujo. Calvin quería pollos, tal vez unas cuantas cabras, espacio para 1 o 2 caballos y tierras para enseñar a los niños del pueblo cómo cultivar tomates y cavar zanjas de irrigación sin YouTube. Se imaginaba largas mañanas con café negro y un termo en la mano, caminando por el perímetro con su perro, Loser. Esto debía ser la paz, un hombre, su tierra y el silencio. El agente inmobiliario había mencionado la asociación de propietarios de pasada. Técnicamente son para la subdivisión de al lado. Estás fuera de sus límites, así que no debería importarte, recordó Calvin, asintiendo. No estaba preocupado. No tenía planes de construir una mansión ni de organizar fiestas. Solo quería plantar oqueira y arreglar esa vieja bomba de agua cerca de la cerca. 3 semanas después, empezó a limpiar escombros. Trajo a un equipo de Lockhart para que se llevaran la caravana oxidada y las viejas láminas del techo. Todos los días usaba el mismo sombrero de ala ancha y la misma camisa manchada de grasa, saludando a la misma camioneta blanca que pasaba frente a su entrada. Ningún saludo, solo un lento rodar, las ventanas tintadas y las luces de freno parpadeando unos segundos antes de seguir adelante. Entonces, una tarde, una mujer salió de la camioneta. Se llamaba Rita Albrook, presidenta de la Asociación de Propietarios de Brier Meadows. No le ofreció la mano. Este terreno solía ser parte de la parcela de Glenford, dijo, hojeando los papeles que había impreso del sitio web del condado. Lo sabes, ¿verdad? Calvin se encogió de hombros. No importa. Mucho. Ahora es mío. Pagado en efectivo. Rita sonrió como quien no oye lo que no le gusta. Solo queremos asegurarnos de que mantengan la continuidad visual con el vecindario. Tenemos normas para las cercas, los colores de pintura, incluso el paisajismo. No soy parte de su asociación de propietarios, dijo Calvin sin rodeos. Ustedes no cubren este terreno. Soltó una suave risa. Claro, pero nos importa la estética general de la comunidad. A veces estas cosas se desbordan. Calvin no levantó la voz. No discutió. Simplemente se dio la vuelta y regresó al cobertizo, con Loser detrás. Había escuchado suficientes advertencias codificadas en su vida como para saber cuando alguien estaba evadiendo sus argumentos. Pensó que ese sería el final. Pero lo que vino después no fue una petición. Fue un bloqueo. 2 mañanas después, Calvin se despertó temprano, como siempre. De ese temprano en el que la hierba todavía está húmeda y el aire corta lo justo para mantenerte alerta. Se sirvió una taza de café quemado, cogió su franela del gancho junto a la puerta y salió con Loser pisándole los talones. Fue entonces cuando lo vio. Una cerca de alambre, nueva y reluciente como una amenaza, cruzaba el único camino de acceso pavimentado que conducía a su portón principal. Al principio, Calvin se quedó mirando. Ninguna señal, ningún aviso, solo eslabones de acero atados firmemente, bloqueando el camino como si siempre hubiera estado allí.
Quienquiera que lo hiciera había trabajado toda la noche, y había trabajado rápido. Se acercó, examinó los postes, el concreto aún blando alrededor de la base. Su camioneta estaba de lado, gracias a Dios, pero nadie se había molestado en avisarle de lo que estaba sucediendo. Su propiedad no formaba parte de la urbanización Brier Meadows, pero resultó que este camino pasaba lo suficientemente cerca como para darles la razón suficiente para entrometerse. Esa misma tarde, Calvin llamó a la puerta del centro comunitario de la Asociación de Propietarios. Nadie respondió. Dejó una nota. Ninguna respuesta. Pasaron 3 días. Las entregas se detuvieron. El cartero ni siquiera lo intentó. Un repartidor de tanques de propano lo llamó maldiciendo. Dijo que no se arriesgaba a lesionarse la espalda arrastrando el cilindro por 2 acres de grava solo porque algunos no te quieren en su calle. Al 5.º día, Calvin fue en coche al ayuntamiento. Se sentó con un empleado llamado Dale, que llevaba tirantes y parecía estar contando los minutos para cobrar su pensión. Dale sacó un mapa, se rascó la cabeza y murmuró: técnicamente, ese tramo no les pertenece. Es una superposición extraña. Antigua servidumbre vinculada a escrituras anteriores. Entonces, ¿qué significa eso? Calvin preguntó. Eso significa que pueden intentar hacer ruido, dijo Dale, pero no pueden lograr que perdure. Sigue siendo su único acceso legal. Aún así, no pasó nada. Calvin intentó comunicarse con Rita nuevamente. Envié un correo electrónico a la Junta de la Asociación de Propietarios. Conduje para encontrar a uno de los otros miembros. Finalmente acorraló a un hombre llamado Phil McKinnon, vicepresidente, mientras cuidaba rosas en su jardín delantero. Mira, dijo Phil entrecerrando los ojos hacia el sol. Lo entiendo. Compraste el lugar. Quieres tu espacio, pero la gente de Brier Meadows tiene inquietudes. El valor de las propiedades, la seguridad. Mucha gente se muda aquí por el aspecto controlado del vecindario. Calvin levantó una ceja. No vivo en el barrio de y Phil sonrió tensamente. La comunidad es más grande que el mapa. Es un sentimiento. Calvin no respondió. No lo necesitaba. Se quedó mirando hasta que Phil volvió a mirar sus tijeras y fingió que le importaba la poda. A partir de ahí todo se volvió más difícil. Se detuvo la recogida de basura. UPS comenzó a dejar sus paquetes en la oficina de correos. Una mañana, Calvin encontró marcas de neumáticos a lo largo del borde de su pasto, profundas y deliberadas, como si alguien hubiera salido a correr solo para divertirse. Nadie se presentó. Luego vino el incidente que lo cambió todo. Era su sobrina, Elise, que acababa de cumplir 30 años y había estado viviendo con él durante algunas semanas. Tenía problemas renales y necesitaba diálisis 2 veces por semana en la clínica de Elgin. Calvin había organizado un servicio de transporte para que la recogiera cuando él no pudiera conducir. Ese martes, el conductor llamó presa del pánico. No puedo llegar a tu puerta. Carreteras bloqueadas. El GPS no redirecciona. Calvin corrió a recibirlo en la valla. El conductor permaneció allí confundido y sudando, mirando la barrera de acero como si fuera parte de otro país. Ellos faltaron a la cita. Esa noche, Elise yacía en el sofá pálida, con la piel tirante y los ojos enrojecidos. Tío Cal, dijo en voz baja, ¿están autorizados a hacer esto? Él no respondió de inmediato, simplemente se sentó en el porche, mirándola cerca como si lo hubiera insultado personalmente. Luego se levantó y dijo, no, pero tengo algo mejor que gritar. Pero cuando peleas con la gente con bolígrafos y reglamentos, no usas los puños. Le das la vuelta a las reglas. A la mañana siguiente, Calvin se dirigió directamente a la oficina del secretario del condado en Bastrop. No por rabia. No estaba construido de esa manera, sino con la tranquila determinación de un hombre que había sido irrespetado demasiadas veces en su vida como para dejar pasar esta. La empleada, una mujer llamada Shelby Cane,
Era más joven de lo que parecía en su tarjeta de presentación y no parecía muy ansiosa por involucrarse hasta que Calvin le mostró una carpeta con documentos cuidadosamente apilados. Escritura, plano del terreno, agrimensura, todo en regla. Señor, dijo Shelby lentamente, mientras examinaba los archivos. Esta franja de aquí, esta vía de acceso, no tiene ningún derecho sobre ella. No es parte de su subdivisión. Simplemente asumieron que nadie contraatacaría. Calvin no asintió ni sonrió. Simplemente señaló una pequeña sección en el mapa. ¿Qué pasa si vuelvo a registrar esa tira como privada y ya no es para uso público? Solo un camino de acceso administrado de forma privada que atraviesa mi terreno. ¿Crees que el condado lo permitiría? Shelby dudó. Necesitarías permisos, una revisión de zonificación, tal vez un abogado. Tengo tiempo, respondió Calvin. Y un cheque de jubilación sin hábito de golf. Así empezó. Sin grandes discursos, sin cámaras, solo papeleo. Calvin contrató a un abogado local especializado en uso de tierras llamado Elias Drew, que había pasado la mayor parte de su carrera ayudando a los ganaderos a sortear las enredadas ordenanzas territoriales de Texas. Elías era astuto, usaba botas gastadas para ir a la corte y tenía una predilección por masticar semillas de girasol en las reuniones. «Creen que ya estás viejo y estás ahí plantando tomates», dijo Elías durante su primer encuentro. «Bien, déjalos». Pasaron las semanas. Mientras que la Junta de la Asociación de Propietarios se enviaba correos electrónicos de autocomplacencia sobre el mantenimiento de los límites, Calvin y Elías reescribieron los límites ellos mismos. Se aprobó el nuevo permiso de entrada. Los trámites de zonificación se llevaron a cabo sin ningún problema. En el momento en que se finalizó la designación de acceso privado, Calvin ordenó la puerta, el marco de acero, el acceso con teclado y el respaldo con energía solar con software de reconocimiento de placas. Lo pagó todo en efectivo. El día de la instalación, una pareja de vecinos del otro lado de la calle principal estaban a la distancia, susurrando detrás de gafas de sol espejadas mientras el equipo perforaba los agujeros de anclaje. Un hombre gritó, «¿Cuánto es el peaje, vaquero?», con una media risa. Calvin lo ignoró. Para el viernes, la puerta ya estaba abierta. Una boca alta de hierro negro con brazos listos para abrirse, pero solo para aquellos que pertenecían allí. Calvin lo programó él mismo. Matrículas registradas de servicios de emergencia, de su sobrina y de algunos amigos. Todos los demás, requirió Toll. Al principio la gente pensó que era un engaño. Entonces se dieron cuenta que no lo era. La entrada que alguna vez habían tratado como una conveniencia, atravesando el terreno de Calvin para evitar la intersección de 4 vías en la carretera estatal 21, ya no era gratuita. Un peaje de 5 pesos que se cobra automáticamente a través de un escáner de placas y que se paga a través de un portal de terceros. Sin paga, no hay pase. Si intentaban pasar sin autorización, el sistema de cámaras activaba una alerta. Los infractores reincidentes fueron bloqueados. Algunos incluso recibieron advertencias por correo. Rita Albrook estaba furiosa. Ella llamó a Calvin personalmente. «Has creado un peligro de tráfico». Ella siseó a través del teléfono. «No se puede cobrar a la gente por acceder a una vía pública». Calvin respondió con calma. «Ya no es un camino público, señora Albrook. Atraviesa mi terreno». Su cerca me obligó a hacerlo. Hacer clic. En cuestión de días, los miembros de la junta directiva de la Asociación de Propietarios comenzaron a llegar tarde al trabajo. Los furgones de reparto empezaron a dar marcha atrás para recorrer el camino más largo. Los padres que dejaban a sus hijos en la escuela primaria tuvieron que esperar en 2 intersecciones adicionales durante las horas pico de tráfico. El grupo de Facebook de la subdivisión era un desastre. Algunas publicaciones acusaron a Calvin de extorsión. Otros decían que era un genio. Alguien subió una foto borrosa de él bebiendo limonada en su porche mientras un vecino en Alexis estaba sentado furioso ante la puerta cerrada. Él nunca respondió, nunca publicó, solo esperó.
Luego vino la prensa. Un reportero de una estación local de Austin apareció una mañana, con un micrófono delgado en la mano, pidiendo una declaración. Calvin le dio 30 palabras. Si bloqueas la casa de un hombre, no te sorprendas cuando él mismo construya la salida. Lo justo es justo. El clip se emitió esa noche. Los espectadores inundaron los comentarios y muchos se pusieron del lado de Calvin. Algunos lo llamaron héroe, otros dijeron que debería demandarlo. Pero Calvino no quería pelear. Él solo quería regresar a su camino. Aún así, el foco de atención apenas había comenzado a brillar. A Calvino nunca le había interesado aparecer en las noticias. No necesitaba la validación de extraños ni el aplauso de una pantalla. Pero cuando Elise vio el clip de él en la televisión, sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Por fin están escuchando. Lo dijo desde el sofá, con las piernas envueltas en una colcha y el vendaje de diálisis todavía fresco en el brazo. Te pusiste de pie. Calvin asintió levemente, pero el momento pasó demasiado rápido para que pudiera disfrutarlo. Todavía había entregas que no se habían reanudado y Elise todavía necesitaba viajes 2 veces por semana hasta que la empresa de transporte aceptara cambiar la ruta. Llamó personalmente a la clínica, explicó la situación y pagó de su bolsillo un extra por un conductor privado. La clínica ofreció compasión, pero ninguna solución. La burocracia, como siempre, avanzó más lentamente de lo necesario. Entonces, una mañana, una carta escrita a mano apareció en el buzón de Calvin. Sin sello, solo doblado por la mitad y deslizado entre 2 billetes. No queremos problemas. Ya has dejado claro tu punto. Quizás sea momento de llegar a un acuerdo. Sin nombre, sin remitente, pero la letra coincidía con la inclinación cursiva que Rita había usado cuando completó un aviso sobre su propiedad a principios de ese mes. Lo arrugó y lo arrojó al barril quemado que estaba en la parte de atrás. Al día siguiente, Elise estaba en la cocina cortando manzanas cuando se detuvo con el cuchillo en el aire. Tío Cal, dijo, alguien está estacionado junto a la cerca. Salió caminando con Lutero a su lado. Un Audi azul marino estaba estacionado cerca de la nueva puerta. Conductor en el interior usando gafas de sol y simulando estar navegando en su teléfono. Calvin no dijo nada. Simplemente sacó su teléfono y abrió la puerta de forma remota. El coche no se movió. 5 minutos después, se marchó en dirección contraria. Ningún peaje pagado, ninguna palabra intercambiada. Estos pequeños juegos continuaron por un tiempo. Cartas anónimas, ruidos de motores a altas horas de la noche. Una vez alguien arrojó un vaso de comida rápida lleno de refresco al teclado. El líquido frió la pantalla táctil durante 2 días antes de que llegara una pieza de repuesto. Elise comenzó a dormir con la luz encendida. Calvin reforzó el sistema de cámaras. Aún así, no reaccionó de la forma que esperaban. Sin gritos, sin confrontación. Simplemente documentó todo. Fechas, horas, matrículas. Mientras tanto, su fondo de inversión crecía. Redirigió el dinero del peaje a una cuenta separada. Al final de la tercera semana, habían ingresado casi $2.200. Calvin no se estaba haciendo rico, pero no quería hacerlo. Lo que quería era dejar algo tan claro que no fuera necesario repetirlo. El precio no era una cuestión de dinero. Se trataba del acceso. Se trataba de respeto. Entonces ocurrió algo que ni siquiera Calvino vio venir. Un vecino de Brier Meadows, Luis Navares, profesor de historia de secundaria, tocó a su puerta, agitando un billete de $20 y sonriendo nerviosamente. No estoy aquí para empezar nada, dijo. Solo quería disculparme. Algunos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que hicieron. Te trataron mal. Calvin levantó una ceja. ¿Pasarás por aquí? No. Luis rió entre dientes. Solo quería decir mi parte. De todos modos dejó los $20, diciendo que eran para reparar el incidente del refresco. La noticia debió haberse corrido porque después de eso,
otros vecinos comenzaron a comunicarse. Una pareja joven dejó tamales caseros con una nota. Lo sentimos, no sabíamos toda la historia. Una adolescente con su permiso de aprendizaje preguntó si podía ofrecerse como voluntaria los fines de semana para ayudar a Calvin con los pollos que acababa de empezar a criar. No todos cambiaron. Rita todavía estaba furiosa. Phil dejó de saludar, pero unas cuantas grietas comenzaron a formarse en la presumida superficie de la asociación de propietarios. Aún así, la valla no se había movido. La carretera permaneció bloqueada desde el otro extremo. La asociación de propietarios hizo como si el peaje no existiera, como si el silencio pudiera borrarlo. Calvino lo sabía mejor. Cuanto más se negaban a reconocer las consecuencias de sus decisiones, más aislados quedaban, incluso de su propia gente. Una noche, Elise se sentó en el porche envuelta en una manta. «Sé que estás haciendo todo esto para protegernos», dijo con voz suave. «Pero es más que eso, ¿no?». Calvin asintió una vez. «No pasas toda la vida siguiendo reglas para luego dejar que alguien las reescriba cuando le convenga». Pero ni siquiera Calvin se dio cuenta de hasta dónde intentarían empujarlo antes de dar marcha atrás. Era principios de marzo cuando Calvin recibió una carta certificada de la Asociación de Propietarios de Brier Meadows. Sobre grueso, sello dorado, membrete legal que probablemente costó más de lo que valía. El lenguaje fue elaborado con cuidado y acondicionado para sonar razonable. Lo acusó de crear dificultades para la comunidad, de obstruir el acceso de larga data y de operar un sistema de peaje no autorizado en lo que llamaron una carretera adyacente a la comunidad. Leyó la carta 2 veces y luego se rió. «¿De verdad creen que pueden entrar a mi casa engañando?», murmuró, entregándoselo a Elías, su abogado, más tarde esa semana. Elías lo leyó. Inexpresivo, «Es tontería. No existe ningún reclamo ejecutable. Esperan que no conozcas tus derechos o que cedas ante la presión. Están pescando». «Bueno», dijo Calvino, «no voy a morder». Redactaron una respuesta. Directo. Sin teatralidades legales. Solo un firme recordatorio de que la asociación de propietarios no tenía jurisdicción legal sobre la parcela en cuestión. Que la carretera en cuestión había sido reclasificada de manera privada de acuerdo con la ley de zonificación del condado y que el peaje se estaba cobrando en total cumplimiento con las ordenanzas de transporte locales. Pero Calvino no se detuvo allí. Presentó un aviso público de intención de ampliar la clasificación de camino privado, no solo la puerta, sino todo el tramo que conduce a ella. Ahora se consideraría una zona de mantenimiento elegible para medidas de calma del tráfico que incluyen señales de pared temporales, reductores de velocidad ajustables y parches de grava opcionales diseñados para alentar un uso reducido por parte de no residentes. En resumen, lo iban a odiar. Contrató a un equipo de paisajistas para cavar zanjas e instalar volardos flexibles. No permanentes, solo lo suficientes para ralentizar las cosas y requerir atención. Lo irónico es que la mayoría de los materiales procedieron del mismo contratista que prestó servicios al equipo de mantenimiento de Brier Meadows. Cuando comenzó la construcción, las reacciones fueron inmediatas. Los miembros de la junta de la Asociación de Propietarios llegaron con incredulidad, viendo a los trabajadores instalar carteles que decían: «Camino privado, acceso con permiso». Solo todos los vehículos están sujetos a pago de peaje y monitoreo por video. Calvin estaba de pie cerca, en una silla plegable, bebiendo té helado como si fuera un martes cualquiera. Algunos intentaron discutir, pero los trabajadores los ignoraron. Una mujer, con la cara roja y murmurando sobre el valor de su propiedad, tomó fotografías con su teléfono y gritó sobre demandas judiciales. Calvin levantó su taza de té en señal de saludo. Esa noche, el grupo de Facebook de la subdivisión explotó. Algunos residentes culparon a Rita. Otros pidieron que se votara para disolver la junta por completo. Una publicación decía: «Está haciendo todo legalmente. ¿Por qué construimos esa valla?». Otro preguntó sin rodeos: «¿Alguien se ha disculpado con ese hombre?».
Pero el tablero no se movió. Entonces Calvin se inclinó con más fuerza. Bajó el peaje a $3 para placas registradas, pero lo aumentó a $15 para vehículos no registrados con múltiples cruces en un solo día, que afectó a contratistas, paisajistas, niñeras, todas las personas en las que la asociación de propietarios confiaba para mantener su subdivisión pulida. Y ahora esa gente estaba llamando a la puerta de Calvin, pidiendo recibos, tratando de obtener un reembolso. La presión funcionó. Una tarde, apareció una minivan. Un hombre de unos 40 años salió, sosteniendo un portabebés en un brazo. Su nombre era Desmond Kyle, padre de 3 hijos que había vivido en Brier Meadows durante 6 años. «Disculpe la molestia, señor», dijo. «Pero esta puerta obliga a mi esposa a conducir un largo trecho cada mañana, y tiene un bebé recién nacido y un trabajo en Baco. He oído que no eres irrazonable. ¿Podemos registrar nuestra matrícula?» Calvin asintió lentamente. «No estoy aquí para castigar a la gente, solo para proteger mi tierra. Envíame tu número de placa. Te perdonaré la tarifa». Desmond pareció sorprendido. «¿En serio? No quiero tu dinero. Quiero que su asociación de propietarios respete los límites». Se corrió la voz de nuevo. La gente empezó a separar a Calvin de la junta. Los coches reducían la velocidad en la puerta, pero no tocaban la bocina. Algunos dejaron notas de agradecimiento en el buzón. Un niño incluso pintó un pequeño letrero de madera que decía «El camino del señor Calvin» y lo pegó en la tierra junto al teclado. Pero Rita no había terminado. La semana siguiente, la Asociación de Propietarios presentó una queja oficial ante la Comisión de Planificación del Condado de Bastrop, acusando a Calvin de violar las normas de armonía vecinal. No existía tal estatuto para terrenos no incorporados. La comisión la desestimó en 10 minutos. Elías enmarcó la carta de rechazo y se la regaló a Calvin. Estaba en el estante encima de su vieja radio CB. Pero Pride tiene una forma de empecinarse, y la Asociación de Propietarios aún no había terminado de cavar. A principios de abril, el camino tenía un ritmo. La puerta se abrió como un reloj para Calvin, Elise y una creciente lista de usuarios registrados. Para todos los demás, se convirtió en una cuestión de suerte. Pagar el peaje, esperar al sistema o irse. El camino más largo. Y si intentabas saltarte el peaje, las cámaras lo captaban. Las facturas llegaban por correo. Y si las ignorabas el tiempo suficiente, aparecía una notificación de reclamos menores. Calvin no estaba siendo rencoroso. Estaba siendo metódico. Rita, sin embargo, se estaba volviendo descuidada. Su última jugada llegó en forma de una asamblea pública, no una oficial, solo una reunión que convocó en el centro comunitario Brier Meadows. Sillas plegables, mal café, portapapeles. Usó las palabras seguridad pública, precedente y carácter comunitario como armas. Lo que no esperaba era quienes se presentaron. Desmond Kyle se puso de pie y contó a la sala que conducía 48 kilómetros de más cada semana por rencor. Luis Navarrés habló de los niños a los que enseñaba que preguntaban por qué un hombre adulto tenía que cobrar un peaje solo para mantener a la gente fuera de su terreno. Y luego estaba Trina Basley, una enfermera jubilada que había vivido en la urbanización más tiempo que cualquiera de ellos. Se puso de pie lentamente, apoyada en un bastón, y dijo: «Todos hablan de proteger el vecindario, pero nunca preguntaron, ¿por qué ese hombre puso una puerta? Tal vez si pasáramos menos tiempo vigilando su cerca y más tiempo cuidando la nuestra, no estaríamos en este lío». Ese videoclip llegó a Internet. En 48 horas, un bloguero de noticias local lo recogió. Luego una estación de radio regional. La puerta de Calvino se convirtió en un símbolo de los derechos de propiedad, de la resistencia silenciosa, de trazar una línea y desafiar a alguien a cruzarla. Algunas personas lo tomaron como una broma. Otros lo trataron como si fuera un evangelio. Pero la historia no terminó ahí. Una noche tarde, Calvin estaba revisando los registros de peajes cuando vio algo extraño.
El mismo coche, un sedán blanco con matrícula personalizada, había intentado forzar la puerta 2 veces. Las 2 veces dio marcha atrás, pero la segunda vez se quedó 8 minutos con el motor en marcha. Eso no fue un error. Eso fue una advertencia. Le envió el material a Elías, quien luego lo envió a la oficina del sheriff. Sin respuesta durante 3 días. Luego Lutero se enfermó. El veterinario dijo que probablemente se trataba de carne cebada, salchichas mezcladas con algo que dañaba el hígado del perro. Elise lloró. Calvin no lo hizo. Él simplemente se volvió más tranquilo. Se mejoró la seguridad. Se instalaron cámaras adicionales. El sistema de puertas fue redirigido a través de un servidor privado que Elías le había ayudado a construir. Añadió reflectores solares y comenzó a registrar la actividad de cada vehículo cada hora. Por la noche, comenzó a tener una escopeta junto a la puerta, no para usarla, sino para recordarse que todavía tenía el control. Una tarde, apareció una camioneta blanca con matrícula del condado. El hombre detrás del volante, que llevaba gafas de aviador y se presentó como el agente Tra Langford, recibió una llamada sobre alguien que se quejaba. Están extorsionando a la gente con este peaje. El diputado dijo. Calvin asintió. Y Langford se encogió de hombros. Es legal. Solo necesitaba comprobarlo. Extraoficialmente, si tuviera vecinos como los tuyos, cobraría el doble. Hablaron durante 10 minutos. Langford se fue con una docena de huevos del coche nuevo de Calvin y una historia que contar en la comisaría. Cuanta más presión ejercía la asociación de propietarios, más apoyo ganaba Calvin. No pretendía ser el símbolo de nadie, pero eso era lo que estaba pasando. La gente empezó a pasar por la puerta solo para tomar fotos. Un grupo de motociclistas de San Marcos le envió por correo un parche de cuero que decía, «Mantén la línea». Incluso el alcalde del pueblo, discretamente a través de hilas, le dijo que la ciudad no interferiría a menos que algo grave se intensificara. Y esa era la ironía. Cuanto más intentaba la asociación de propietarios aislarlo, más conectado estaba Calvin con el pueblo, con gente que entendía lo que significaba estar acorralado, con gente que tenía sus propias vallas que defender. Calvin se sentó en el porche una noche. Elise a su lado, ambos en silencio mientras las estrellas parpadeaban en lo alto. ¿Alguna vez pensaste que iría bien? ¿Hasta aquí?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No lo planeé. Solo quería mi parte. Se apoyó en su hombro. Bueno, ahora tienes una cabina de peaje y una base de fans. Sonrió apenas. No es lo que pedí, pero es lo que me dieron. Pero mientras la barrera se mantenía firme, algo más estaba a punto de ceder. Y esta vez no sería Calvin. A mediados de la primavera, la urbanización no solo estaba dividida, sino que se desmoronaba por dentro. La misma asociación de propietarios que una vez se movió como una sola voz se había fracturado. Las conversaciones susurradas se convirtieron en peleas a gritos durante las reuniones de la Junta. 3 miembros renunciaron ese mismo mes, alegando desacuerdos internos y acoso personal. Alguien incluso pintó con aerosol rojo la cerca de Rita, el desastre de Rita al costado de la casa club. Lo limpiaron rápidamente, pero la gente tomó fotos primero. Internet nunca olvida. Rita redobló sus esfuerzos. Organizó sesiones de emergencia, envió boletines impresos que parecían manifiestos políticos. Una página tenía una foto aérea de la propiedad de Calvin con flechas rojas que apuntaban a la cabina de peaje y un pie de foto que decía, una amenaza para nuestra paz. Calvin lo enmarcó y lo colgó dentro del cobertizo. Mientras tanto, cada vez más residentes le pasaban discretamente sus matrículas. A la mayoría ya no les cobraba. No eran el problema. Solo eran personas que intentaban ir al trabajo o comprar comida sin tener que atravesar un laberinto. Un conductor de autobús escolar jubilado se ofreció a pintar su buzón gratis. Una mujer llamada Chandra Vallentine, que tenía un blog de jardinería desde su casa estilo rancho de 2 habitaciones,
Empezó a dejar esquejes, tomates reliquia, albahaca y lavanda. Simplemente pensé que a la tierra le vendría bien un poco de alegría, dijo. Eso se le quedó grabado. Pero la alegría escaseaba en Brier Meadows. Los agentes inmobiliarios empezaron a llamar a la oficina de la Asociación de Propietarios. Los compradores potenciales se echaban atrás al enterarse de la entrada. Una reseña en línea del barrio decía: casas bonitas, política desastrosa y una autopista de peaje en medio de la nada. La junta no tenía respuestas. Para empeorar las cosas, una filtración, probablemente de uno de los exmiembros, difundió correos electrónicos internos, demostrando que Rita había coordinado el proyecto original de la cerca sin la aprobación de toda la junta, que había pagado la mano de obra con el Fondo de Mantenimiento de Emergencia de la Asociación de Propietarios, alegando correcciones en el paisaje. Los correos electrónicos eran condenatorios. Elías le envió una copia a Calvin con una nota garabateada al final. Parpadearon. Calvin no lo celebró. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que le pasaba a la gente como Rita cuando la presión era demasiado alta. Se derrumbaban y, cuando lo hacían, intentaban arrastrar a alguien consigo. Efectivamente, ese domingo apareció. Vestida con un cardigan blanco, gafas de sol sobre la cabeza y tacones completamente inadecuados para la grava. Rita se quedó de pie justo afuera de la puerta. Calvin la observó a través de la cámara, con los brazos cruzados, impasible. No pulsó el botón de llamada. Se quedó allí de pie durante 6 minutos y finalmente se fue. A la mañana siguiente, Calvin encontró una nueva carta en su buzón. Esta firmada oficialmente con membrete de la Asociación de Propietarios. Solicitamos formalmente una resolución mutua. Una propuesta para retirar la cerca por nuestra parte a cambio de la desactivación del peaje. Sistema. Terminemos esto con cortesía y comprensión. Calvin lo leyó 3 veces. El tono era diferente. No amenazante, ni cálido, solo cansado. No respondió de inmediato. Esa noche caminó a lo largo del camino, pateando la grava con sus botas. Lucer lo seguía a pocos metros, todavía un poco lento por su recuperación, pero con la fuerza suficiente para seguirlo. El sol estaba bajo y, por un breve instante, todo brilló dorado. El terreno, la puerta, la valla a lo lejos. Se detuvo en el borde y miró a través de los eslabones. No había nadie al otro lado. Ni coches, ni ruido. Elise se unió a él unos minutos después, tomando un té dulce. Están ondeando una bandera, dijo. No es blanca, ¿solo veis? Respondió él. Ella sonrió. ¿Piensas dar marcha atrás? Calvin no respondió de inmediato. No construí esa puerta por despecho. La construí porque pensaron que podían presionarme y seguir sonriendo mientras lo hacían. Volvió a mirar la valla, los eslabones de acero reflejando la última luz. No pienso aceptarla. Abajo. Todavía no. Pero a medida que se difuminaban las fronteras entre la batalla y la resolución, Calvin estaba a punto de enfrentarse a una decisión diferente, una que tenía menos que ver con vallas y más con el perdón. Para cuando llegó el verano, el calor no solo subía del pavimento. Estaba impregnado en cada conversación, cada mirada de reojo desde el otro lado del pasillo del supermercado, cada carta nueva que se deslizaba bajo la puerta de Calvin. Puede que la guerra se inclinara a su favor, pero no llegó sin heridas. Elise había empezado a escribir en un diario todas las noches, algo que no hacía desde la universidad. Una noche, Calvin le preguntó sobre qué estaba garabateando. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo, intentando encontrarle sentido a todo esto sin gritar. Eso lo afectó más de lo esperado. Calvin siempre había sido bueno guardándose las cosas. Nacido en Tulsa, criado por su abuelo después de que sus padres fallecieran cuando aún estaba en secundaria. Ese anciano solía decir, ¿quieres saber quién es un hombre? No escuches lo que dice, cuidado con donde se para cuando hay ruido. Ese era el código que regía a Calvin.
Se había enfrentado a todo tipo de disparates en su vida. En el trabajo, en los bancos, comprando coches, alquilando apartamentos. Nada directo, nunca lo suficientemente alto como para grabarlo, pero siempre lo justo para recordarle que las reglas no se hicieron pensando en gente como él. Así que cuando Rita y su cerca aparecieron, no se trataba solo de ese trozo de carretera. Se trataba de todos los muros silenciosos que se había visto obligado a sonreír toda su vida. Pero mantenerse firme tiene su peso. Los largos días arreglando cosas a mano, el papeleo, las largas y silenciosas miradas a la cerca que no se movía a menos que la forzaras. Incluso Lucer había cambiado, más atento, menos juguetón. La tierra seguía manteniendo su paz, pero ahora venía con cámaras y contraseñas. Echaba de menos la versión de sí mismo que pensaba que las gallinas y las tomateras eran suficientes. Esa versión de él había empezado a hacer compost y planeaba construir un invernadero. Esta versión pasaba las tardes comprobando las baterías de reserva y guardando grabaciones en discos duros por si acaso. A veces, de noche, se sentaba en el cobertizo y simplemente escuchaba. No por el ruido, sino por lo que ya no estaba. Pensaba en su abuelo, en los campos que solían recorrer después de la iglesia, en cómo el hombre se había negado a vender su casa durante la disputa urbanística, incluso cuando el ayuntamiento intentó cortarles los servicios. No te vas solo porque alguien te lo ponga difícil, había dicho. Pero Calvin también recordaba el precio que pagó su abuelo. Las caricias, el silencio, el cansancio de librar batallas por las que nadie te agradecía. Una mañana, Elise le trajo el desayuno. Galletas, tocino y una servilleta de papel que tenía escrito a bolígrafo, «Sigue siendo tú», en la parte inferior. No preguntó, solo asintió y le dio un mordisco. Esa misma tarde, Elías lo llamó. «Ahora tienes influencia», dijo. «Se están rindiendo. Puedes pedir que derriben la valla oficialmente. Presentar una orden de cese. Tal vez incluso una indemnización por daños y perjuicios si querías presionar». Pero Calvin no respondió de inmediato. «¿Y si no quiero una victoria que parezca un castigo?». Finalmente preguntó. Elías hizo una pausa. «Entonces tal vez no sea una victoria. Tal vez sea una pieza». Eso se le quedó grabado a Calvin. Esa noche volvió a caminar por el camino, más despacio esta vez. Se detuvo a mitad de camino y se sentó en un cubo de comida volcado, observando la danza de los árboles en la brisa del atardecer. Pensó en todos los hombres que había conocido que nunca se agachaban, que se erguían tan erguidos que se crujían la espalda intentando mantenerse erguidos. No quería convertirse en eso. Tal vez todo esto nunca se trató del precio. Tal vez se trataba de asegurarse de que sintieran la incomodidad que creían tener derecho a crearle. Y ahora la sentían. La habían sentido, la habían vivido, la habían pagado literal y metafóricamente. El mundo lo sabía, la comunidad lo sabía. Pero ahora tenía que decidir cuánto más necesitaba que sufrieran para sentirse completo de nuevo. Porque a veces las vallas más difíciles de derribar no están hechas de metal. Están hechas de orgullo. 2 días después, Calvin convocó una reunión. No en un tribunal, ni a través de abogados. Solo una simple reunión en el límite de su tierra. Cerca de la caseta de peaje. Sin sillas elegantes, sin podio, solo una mesa plegable, un par de hieleras con té dulce y un recipiente de plástico con vasos de papel. Elise colocó 2 ventiladores con alargadores. Lucer yacía a la sombra, observando en silencio. La invitación se extendió en un cartel escrito a mano junto a la caseta. Charla comunitaria este sábado a las 5 de la tarde. Todos bienvenidos. No sabía quién vendría. Tal vez nadie. Tal vez Rita intentaría aprovecharse de la situación con amenazas legales. Pero para las 5:10, más de 40 personas habían llegado. Algunas se sentaron en sillas de jardín que trajeron ellas mismas. Otras se apoyaron en camiones o formaron pequeños grupos, con los brazos cruzados, pero escuchando. Calvin reconoció rostros, algunos amistosos,
otros vacilantes, y algunos que alguna vez lo habían ignorado. Se paró frente a ellos sin guión. No tengo micrófono, comenzó. Así que si hablo demasiado bajo, díganme que hable más alto. Solo quería hablar, no gritar. La multitud se quedó en silencio. Yo no puse esto. Una puerta para hacer enemigos. La puse porque mi acceso estaba bloqueado. No empecé con un peaje. Empecé con una conversación que fue ignorada. Así que hice lo que tenía que hacer, no para vengarme de nadie, sino para mantenerme en pie. Algunas cabezas asintieron. Miró a Elise, quien le dedicó una pequeña sonrisa. Algunos de ustedes no saben lo que es sentirse acorralado sin ser tocado. Las vallas no tienen que ser altas para atraparte. Pueden ser educadas. Pueden ser furtivas. Y si no te resistes, terminas desapareciendo. Alguien desde atrás preguntó, ¿qué quieren de nosotros ahora? Calvin no dudó un instante. Respeto. Nada de disculpas. Nada de regalos. Solo respeto por la tierra, por los límites, por el espacio que he creado sin pedirles nada. Hizo una pausa y luego dijo algo que ni siquiera él había planeado. Y quiero quitar el peaje. Los murmullos recorrieron el grupo. Alguien jadeó audiblemente. No lo hago para rendirme, afirmó. Lo hago porque has visto lo que pasa cuando presionas demasiado a un hombre. Has sentido lo que es que te frenen, que te pierdan el acceso, que te digan que no. Quizás ahora lo pienses 2 veces antes de hacérselo a otra persona. Miró directamente a Rita, de pie, rígida cerca del fondo, con una blusa planchada y los brazos cruzados. No olvidaré lo que se hizo, pero tampoco lo llevaré como una insignia. Estoy cansado. Quiero criar gallinas, enseñar a algunos niños a trabajar la tierra y vivir como planeé cuando compré este terreno. Luego, añadió en voz más baja, y no quiero que mi sobrina crezca pensando que la única forma de hacerse oír es a través del conflicto. La multitud se quedó quieta. Fue Chandra Valentine quien dio un paso al frente. Colocando un tarro de miel en la mesa para el té, dijo. Entonces Desmond se acercó, estrechó la mano de Calvin y dijo, gracias por no darnos la espalda, incluso cuando no merecíamos tu paciencia. Incluso Rita, aunque no di una palabra, hizo un pequeño y respetuoso asentimiento antes de irse con los tacones crujiendo sobre la grava. En una semana, Calvin comenzó a desmontar la barrera de peaje pieza por pieza con la ayuda de un par de adolescentes locales que había contratado para el verano. Dejó el sistema de cámaras, no como una amenaza, sino como un recordatorio silencioso. El respeto vive donde la responsabilidad lo hace. La valla del lado de la asociación de propietarios se retiró al mes siguiente. Sin gran anuncio, simplemente desapareció una mañana como si nunca hubiera estado allí. En su lugar, un poste bajo de madera con un marcador reflectante. Simple, sin confrontación, y lo más importante, ya no era un muro. El tráfico fluyó de nuevo. La historia se desvaneció de las noticias locales, pero no de la memoria. La gente recordaba la barrera, no solo porque era real, sino porque les mostraba algo incómodo. Habían dejado que la conveniencia los cegara ante la injusticia. Calvin no se convirtió en héroe gritando. Lo hizo quedándose quieto cuando era necesario. Plantó nuevas hileras de tomates ese otoño. Construyó un gallinero con sus propias manos. Y los sábados, algunos niños del vecindario venían a aprender cómo clavar clavos, construir bancales elevados y comprender la diferencia entre mantenerse firme y buscar pelea. Pero la verdadera cosecha de Calvin no residía en los huevos ni en las calabazas. Estaba en saber que no solo se mantenía firme. La alzaba para que otros también pudieran caminar sobre ella. La puerta había desaparecido. La cerca había desaparecido. Pero lo que quedaba era algo mucho más duradero que el acero o el alambre. Calvin Merriweather estaba sentado en su porche una tarde tranquila. La misma silla de siempre, la misma franela sobre el respaldo. Lucer descansaba a sus pies, moviendo una oreja al oír una cigarra lejana.
Elise estaba dentro hirviendo agua para un té dulce y cantando algo suave en voz baja. Por primera vez en meses, no había nada que vigilar, nada que defender, nada que arreglar, solo la tierra, solo la quietud que había estado persiguiendo desde el día en que firmó esos papeles. Vio pasar el coche de un vecino. Ya no había una puerta que lo detuviera. Ni el flash de la cámara, ni una factura que seguir. Saludaron. Esta vez, la mano no dudó. No fue forzada. Era real. Calvin asintió una vez. Eso fue suficiente. Pensó en cómo empezó todo esto, no con confrontación, sino con suposiciones, no con violencia, sino con un control silencioso. Ofensas cometidas sin consentimiento. El acceso de un hombre denegado porque algunas personas decidieron que su presencia no encajaba en sus planes. No quemó nada. No amenazó a nadie. Simplemente los obligó a sentir lo que le hacían sentir a él. Inconveniencia, demora, frustración. Y al hacerlo, les dio una opción. Podían verlo como el enemigo o podían verse a sí mismos con más claridad. Algunos eligieron ver. No todos, pero suficientes. Eso es lo que tiene mantenerse firme. No siempre viene con aplausos. A veces viene con moretones, silencio y largas noches en las que te preguntas si algo de eso importó. Pero si te mantienes firme, si estableces un límite claro, no con odio, sino con principios, con el tiempo la gente deja de preguntar por qué construiste el muro y empieza a preguntarse por qué ignoraron la línea. Calvin no perdonó a todos. Y no olvidó lo que se hizo. Pero eligió la paz por encima de castigo. No porque lo merecieran, sino porque él lo merecía. Merecía luto sin tensión, tierra sin vigilancia, un hogar, no un campo de batalla. Convirtió el dolor en política, la resistencia en razón, y de alguna manera, en el camino, una puerta construida por la frustración se convirtió en el espejo de todo un vecindario. Se recostó en su silla, la madera crujiendo bajo él. ¿Crees que lo recordarán?, preguntó Elise, saliendo al porche con 2 tazas de té. Lo recordarán, dijo. Quizás no mi nombre. Pero recordarán que no podrían cercar a un hombre de su propia tierra y salir indemnes. Se sentó a su lado, le entregó una taza y añadió, ¿crees que alguna vez tendrás que hacer algo así? Calvin dio un sorbo lento. Dios, espero que no. Pero si lo intentan, todavía tengo el teclado en el cobertizo. Ambos rieron. Y ese fue el momento. Nada dramático, nada ruidoso, solo 2 personas compartiendo té en tierra. Se negaron a ser empujadas. Así es como perdura el cambio. No a través de titulares virales ni eslóganes gritados, sino a través de la paz diaria que no pide permiso. A través de la dignidad que se niega a menguar. Así que, si estás viendo esto ahora y alguna vez te han dicho que tu presencia no encaja, que tu voz no es bienvenida o que tu forma de vida no encaja con los estándares de otros, deja que la historia de Calvin te acompañe. No te limites a reaccionar. Piensa, planifica, construye. Y cuando alguien te bloquee el camino, no lo atropelles. Aduéñate de él. Refuérzalo. Y si tienes para hacerles pagar por recorrer el camino que daban por sentado. Porque la paz no se da. Se reclama. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó tu propia lucha, tu propia tierra, tu propia puerta, entonces no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal. Comparte la historia. Recuérdale a alguien que quedarse quieto puede ser lo más ruidoso que una persona haga en su vida.